Muy buenos días, chicos. Llegamos a un nuevo lunes, lunes 30 de noviembre, ya el último día de nuestro mes, y el día de hoy vamos a reforzar un tema de álgebra, ¿correcto? Vamos a hacer un tema de álgebra. ¿Qué tema vamos a reforzar? Vamos a reforzar la parte de las funciones, primera parte. Entonces, ¿recuerdan que era una función? ¿Recuerdan? Era la que se determinaba de esta manera. F de x era igual a m de x más b, donde m, ¿quién era? M era la pendiente. Correcto, ya saben que el f de x, a ver, vamos a hacerlo bien, el f de x simplemente se reemplazaba por y, m de x más b. Este es el esquema que tenía una función, sobre todo una función lineal, ¿correcto? Entonces, esta era una función lineal, pero una función, ¿qué era lo que tenía que tener en cuenta? ¿O qué era lo que se debía de cumplir? Que tenía que tener, digamos, del conjunto de partida debería de salir una sola flecha, la cual se iba a dirigir ¿a quién? Al conjunto de llegada. ¿Ya? Solamente a un elemento del conjunto de partida le correspondía un único elemento en el conjunto de llegada. Del conjunto de partida no podían salir dos flechas hacia a los conjuntos de llegada. Solamente tenía que salir uno. Ah, que las flechas podían llegar varias veces a un solo elemento, sí. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Vamos a hacerlo. A ver, vamos a colocar acá ABC 1, 2, 3. Vamos a hacer acá otra vez. ABC 1, 2, 3. Vamos a hacer la diferencia entre cuándo es función y cuándo no es función. Para que sea función, de cada elemento del conjunto de partida solamente debe salir una flecha. Una flecha de cada elemento del conjunto de partida. Si se cumple esto, esta es una función. Ahora, si de este elemento, por ejemplo, de aquí, si, este esquema así como está, es una función, porque solamente sale una flecha. Pero ¿qué pasaría si yo digo de A? Pasa esto. Como ya salen dos flechas de un mismo elemento, entonces yo voy a decir que ya no es función. ¿Correcto? No es función. Profesor, pero ¿qué pasaría si se da esto? Todas las flechas salen, una sola flecha sale del conjunto de partida, pero todos llegan a un solo elemento en el conjunto de llegada. No hay ningún problema. Mientras solamente salga una de aquí, esto sí es función. ¿Ya? Todas pueden llegar a un solo elemento en el conjunto de llegada. No hay ningún problema. Sigue siendo una función. ¿Correcto? Pero si de una de ellas salen dos flechas, automáticamente eso ya deja de ser una función. O sea, el conjunto de partida no se puede repetir. Si nosotros lo armamos en pares ordenados, el conjunto de partida no se puede repetir. Y si nosotros nos dicen que es una función y nosotros encontramos algunos elementos que se están repitiendo, quiere decir que esos pares ordenados deberían de ser iguales. Y tú ya sabes que en conjunto, si son iguales, se escribe una sola vez. Entonces, habiendo recordado la parte teórica de lo que es una función, vamos a empezar con los ejercicios de la página número 77. Aquí está, página 77. Vamos a desarrollar los ejercicios impares de las 77 y 78 y los pares les van a quedar para ustedes para reforzar. ¿Qué me dice el primer ejercicio? ¿Cuál de las siguientes funciones no representa una función? A ver, vamos a ver cuál no es una función. Entonces empezamos. Del 4, una sola línea. Del 2, una sola línea. Del 3, una sola línea. Esto sí es una función. A mí me piden no representa, o sea, las que no son. Uno sí es. Número 2. Del 4, una sola línea. De pi, dos líneas. Esto no es función. Hasta aquí tengo la primera que no es función. ¿Por qué? Porque de pi están saliendo dos líneas. Y solamente debería salir una. Una sola línea, una sola línea, una sola línea. Que lleguen dos líneas a 4 no hay problema. Mientras de aquí salga una sola, esta sí es función. Una sola línea, dos líneas salen de aquí, esto tampoco no es función. ¿Cuáles no son función? 2 y 4. Esas no son funciones 2 y 4. Y mi alternativa sería la alternativa D. Esa sería mi respuesta. Y pasamos al número 17 que me dice calcular A, si es una función. Esto es una función.
Entonces, los primeros elementos no pueden repetirse. Pero, profesor, acá se está repitiendo. ¿Quién? Menos 1 y menos 1. Entonces, si ellos se repiten, quiere decir que las segundas partes tienen que ser iguales. Entonces, yo voy a decir que 2a menos 1 es igual a ¿quién? 2a menos 1 es igual a 2. ¿Correcto? Está con menos, pasa con más. 2 más 1, 3. Multiplicando, pasa a dividir. 3 medios. Y eso es lo que me piden. ¿Cuánto vale A? A vale 3 medios. Alternativa C. Pasamos a la página número 78, ejercicio 19, que me dice: esta es una función. Además, m es la suma de los elementos del dominio y n es la suma de los elementos del rango. M, suma de los elementos del dominio. ¿Y quiénes eran los elementos del dominio? Ah, mira. Un detalle, hay que analizar bien. Mira el primero y mira el último. Son igualitos, entonces anulo uno de ellos. Él no va, porque son iguales. Ahora sí, todos son diferentes. M es la suma de los elementos del dominio. ¿Y quiénes conforman el dominio? Las primeras componentes. ¿Recuerdas? Los primeros elementos de cada par ordenado conformaban el dominio. Y los segundos elementos conformaban el rango. Entonces, el dominio es la suma de los elementos. Bueno, me piden la suma de los elementos del dominio. O sea, las primeras componentes. 3 más 2 más 6 más 7. Y esto me da 18. N es la suma de los elementos del rango, que son las segundas componentes. Menos 1 más 4 menos 4 más 2. 4 menos 4 se va, menos 1 más 2, 1. ¿Qué cosa me está pidiendo hallar? M menos N. Al final me piden M menos N. M18 menos N que vale 1 sería 17. Y esta es la respuesta de mi ejercicio número 19. Ejercicio número 21. Calcular la suma de los elementos del dominio. Tú ya sabes quiénes son el dominio, pero hay que fijar si alguno se repite. Exacto, 1 con 3. Y está acá. Suma de los elementos del dominio, primeras componentes, menos 2, más 5, más 1, más 10. 10, 11, 16, menos 2, 14. Y esa sería la respuesta de mi ejercicio 21. A ver, nos estamos olvidando marcar alternativas. 19 salió 17, alternativa E. 21, 14, alternativa E. 23, según la gráfica hay que hallar esto. F de carita feliz con 3, eso me da 3. Carita normal, menos 1, más menos, menos 1, elevado, carita triste, 2 al cuadrado. 3 menos 1, 2 al cuadrado me da 4. ¿Te das cuenta que solamente era reemplazar? Entonces, 23, 4. Y no hay alternativa. No hay alternativa. ¿Correcto, chicos? 4 saldría la respuesta. Ya 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4. A ver, el primero es carita feliz, que va a 3, claro. La que no tiene que esto, menos 1, 2 y carita triste, 2. 2 al cuadrado, 4. No hay alternativa en este ejercicio, ¿correcto? Pero sale 4, así que le colocamos F, 4. 25. Calcular la suma de elementos del dominio. A ver, pero para eso tengo que saber cuánto vale M. ¿Sí o no? Entonces, ya, pero es una función, mira, menos 5 menos 5. Quiere decir que ellos tienen que ser iguales. Entonces voy a decir que M cuadrado es igual a 4, entonces M vale 2. Como ya sé cuánto vale M, voy a volver allá a formar la función, ¿ya? Menos 5 cuartos. Esta función sería M vale 2, 2,8. Este ya no lo coloco porque es la misma que la primera. El último es 2,3. Ah, mira. 2,3. He copiado bien.
m cuadrado es igual a 4. Entonces, m no va a ser 2. M va a tener que ser menos 2. ¿Por qué? Porque si yo le coloco que m vale 2, voy a tener 2 veces el número 2. Y si esto se repite primero, entonces ya no es una función. Por lo tanto, va a tener que ser negativo. Y tú tienes que recordar que si estás como exponente, pasa como raíz. Y una raíz cuadrada siempre tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso, el positivo no nos sirve. ¿Quién me va a servir? El resultado negativo. Y ahora sí, ¿qué cosas me están pidiendo en este ejercicio 25? La suma de elementos del dominio, primeras componentes, menos 5, menos 2, más 2. Se va, y me quedarían menos 5. 25 menos 5, y ahí está la alternativa C. Correcto, esa sería la respuesta de mi ejercicio número 25. Pasamos al ejercicio número 27, que me dice, se da la función suma de elementos del dominio, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer allá. Ellos son iguales, mira, 3, 3. A más 1 es igual a 5. Entonces A vale 4. Ya sé, entonces este par es 4 con 0. ¿Qué más puedo decir? Acá tengo 8 y acá de nuevo 8. Entonces B menos 4 es igual a 5. B menos 4 es igual a 5. Si está con menos pasa con más. B vale 9. Ahora vamos a armar de nuevo la función. La función sería 3 con A vale 4 más 1, 5. 3 con 5. 8 con 5. Que el segundo se repita, no hay problema. 3 con 5 ya está. 8 con 5 ya está. B, 9 con menos 2. A, 4 con 0. Esa sería la función. ¿Y qué cosa me pidieron? Sume los elementos del dominio. Y ya sabes que el dominio está conformado por las primeras componentes. 3 más 8 más 9 más 4. Solamente primeras componentes. 11, 20, 24. 24. Y ese sería el resultado de mi ejercicio número 27-24, alternativa D. 29 y última, es una función calcular A menos B. Muy bien, si es una función, entonces 4, 4 quiere decir que ellos son iguales. A menos 2 debe ser igual a 6 menos A. Está con menos pasa con más, 2A, está con menos pasa con más, 8. Multiplicando pasa a dividir, A vale 4. A ver, A vale 4. Entonces vamos a intentar armar de nuevo esa función. A ver, obtuve que A vale 4. Entonces sería 4. 4 menos 2, este es 4 con 2. Aquí es 4. A vale 4. 6 menos 4, 2. Ya se está repitiendo, entonces no puede ser. A vale 4. A me salió 4. Entonces no puedo escribir de nuevo 4. Quiere decir que este de acá tiene que ser 2. Entonces B vale 2. Y el otro par sería 2 con 4. ¿Se entendió? Si A vale 4, mira, las primeras componentes no se pueden repetir. Si se repiten, ¿qué quiere decir? Que las segundas tienen que ser iguales. Este es 2. Este es 2. Y este de aquí también tendría que ser 2. Por lo tanto, B vale 2. Y el último par sería 2 con 4. Entonces, aquí sacamos que B vale 2. Entonces, ¿qué cosa me pidieron? A menos B. A vale 4 menos B que vale 2. Respuesta 2. Y ese sería el resultado de mi ejercicio número 29, alternativa E. Así que chicos, como tarea le van a quedar los ejercicios de las páginas 77 y 78. Los ejercicios pares, porque ya avanzamos todos los impares. Y con esto terminamos nuestro repaso de nuestro tema de funciones. ¿Correcto chicos? Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos hasta el día de mañana.